Quizás ya hayas sentido esto, una nostalgia sin nombre, un vacío que no es tristeza, sino una especie de recuerdo antiguo, como si, en algún lugar del tiempo, tu alma ya hubiera vivido algo que ahora intenta recordar, como si existiera un intervalo sagrado entre una vida y otra, donde el alma descansa, aprende y se prepara. ¿Acaso la vida comienza realmente con el nacimiento y termina con la muerte? ¿O hay un espacio invisible, un entre, donde nuestra esencia se sumerge en el silencio y reencuentra verdades olvidadas? Según Edgar Cayce, el profeta dormido, el alma no solo transita entre encarnaciones, vive procesos profundos, silenciosos y curativos en el plano espiritual. Cayce describía este intervalo como un tiempo de revisión, curación y replanteamiento, donde el alma, libre de las ataduras del cuerpo, contempla su propio viaje con claridad y amor. Entender este espacio entre vidas lo cambia todo, porque, de repente, los dolores de esta existencia cobran sentido. Los encuentros ya no parecen tan aleatorios, e incluso nuestros retos más íntimos empiezan a tener sentido, como capítulos de una historia más grande, que lleva milenios escribiéndose por un alma en busca de sí misma. Quizás sientas que hay algo en ti que no nació en esta vida, un cansancio que parece antiguo, una llamada que no viene de fuera sino de dentro, y que tal vez te está invitando a recordar quién eres, más allá del nombre, más allá del cuerpo, más allá de esta existencia. Es en ese espacio invisible entre vidas donde descansan muchas respuestas, y es allí donde vamos ahora, con el corazón abierto, como quien escucha no con los oídos, sino con el alma. Cuando el alma abandona el cuerpo físico, no hay gritos, ni aplausos, ni conclusiones definitivas. Hay silencio, un silencio que no es vacío, sino presencia. Es como entrar en una sala sin tiempo, donde cada respiración es memoria y cada memoria se convierte en luz. En ese espacio, según Edgar Cayce, comienza la primera etapa del viaje entre vidas, la revisión de la existencia que acaba de vivirse. No es un juicio, no hay un tribunal cósmico con balanzas que pesan nuestros aciertos y errores. El alma no es castigada, sino que comprende, y esa comprensión no viene acompañada de culpa, sino de claridad. Es como ver una película en la que uno mismo es el protagonista, pero ahora con una mirada más amplia, más amorosa, más sabia. Imagina por un instante revivir cada gesto, cada palabra, cada elección, pero no solo desde tu punto de vista. Según los relatos espirituales y las enseñanzas de Cayce, el alma también siente el impacto que ha causado en los demás. Esa palabra imprudente que hirió a alguien, la ayuda silenciosa que cambió el día de otro ser. El alma revisita todo, no para castigarse, sino para comprender, para crecer. En este proceso, muchos describen la sensación de ver líneas de energía que conectan sus acciones con las reacciones que provocaron. Es como observar el eco vibratorio de la propia vida. Cayce decía que esta revisión se produce en diferentes niveles, dependiendo del desarrollo del alma. Algunos reviven intensamente momentos clave. Otros se sumergen en comprensiones más sutiles sobre patrones que se repiten a lo largo de vidas. Estos patrones son como senderos que el alma recorre sin darse cuenta. Patrones de apego, miedo, control, abandono. Y al reconocerlos, algo comienza a disolverse. No hay castigo, solo un profundo deseo de hacerlo mejor, de ser más amoroso, de alinearse con su esencia original. Muchos describen una especie de claridad cristalina en ese momento. Dicen que todo lo que parecía caótico en la tierra ahora tiene sentido. Entendí por qué mi padre estuvo ausente, cuentan algunos. Comprendí por qué tuve que perder ese amor, susurran otros. El dolor visto desde aquí se convierte en maestro, y el sufrimiento se revela como parte de un plan mayor de maduración. Edgar Cayce mencionaba a menudo que, tras la muerte, el alma es atraída hacia la esfera vibratoria que más resuena con su frecuencia interior, y allí, en esa dimensión de afinidad energética, es acogida. No por un Dios con voz atronadora, sino por una presencia suave, a menudo descrita como un sentimiento, el sentimiento de ser plenamente visto, comprendido, amado. Esta acogida
permite al alma revisitar no solo los acontecimientos, sino también los sentimientos que vivió. Se da cuenta de dónde actuó con el corazón abierto y dónde se cerró por miedo, dónde siguió su intuición y dónde cedió al ego. Y no hay nadie que señale los errores. La propia alma se emociona con sus aciertos y tropiezos. En algunas tradiciones espirituales, esta revisión se llama panorama del alma. Otras culturas la llaman el gran espejo, pero todas coinciden en algo esencial. El más allá inmediato no es un castigo, es un aprendizaje. Es el alma mirándose a sí misma con ojos de verdad. Quizás ya hayas sentido este recuerdo en sueños, la sensación de estar ante algo sagrado, recibiendo imágenes que no provienen del presente, sino de un tiempo suspendido. Quizás, en momentos de profunda introspección, hayas sentido flashes de vidas pasadas, como si algo dentro de ti todavía estuviera haciendo esta revisión. Muchas personas describen, en experiencias cercanas a la muerte o en meditaciones profundas, una sensación de paz inmensa al ver sus vidas pasar ante sus ojos, no como un castigo, sino como un abrazo de la verdad. Vuelven diferentes, más serenos, como si hubieran tenido un atisbo de la sabiduría del alma. Y hay algo profundamente consolador en ello, saber que nada de lo que vivimos se pierde, ni una lágrima, ni una risa, ni un silencio. Todo se guarda como material de crecimiento, como si el alma fuera un artista que, al final de cada encarnación, recoge los pedazos de la experiencia y comienza a dibujar su próximo cuadro, con más colores, más sutilezas, más intención. Edgar Cayce decía que este proceso de revisión es una de las mayores bendiciones de la vida espiritual, porque permite al alma verse a sí misma sin velos, y solo quien ve con verdad puede transformarse en profundidad. Si llevas el peso de algo sin resolver, tenlo claro. El alma tiene tiempo, y ese tiempo entre vidas es un regalo. Un lugar donde no necesitamos correr, escondernos, fingir, donde simplemente podemos ser y comprender, porque al final lo que importa no es lo que hicimos, sino cuánto logramos amar, a nosotros mismos, a los demás, a la vida que se nos ha dado. Y esa comprensión tal vez sea el primer paso hacia un nuevo viaje, un viaje que comienza curiosamente después del final. Si la vida que dejamos atrás es cuidadosamente revisada, la próxima no nace al azar, es soñada, bordada por el alma misma en colaboración con conciencias más sabias, en un proceso silencioso y profundamente sagrado. Edgar Cayce hablaba de ello con reverencia. La planificación de la próxima encarnación es un gesto de valentía espiritual. No es una imposición, sino una elección amorosa del alma por seguir evolucionando, aún sabiendo los dolores y densidades del plano físico. Quizás parezca extraño pensar que elegimos nuestros dolores futuros, pero ¿y si, en el nivel del alma, el sufrimiento y el crecimiento no son opuestos, sino partes de un mismo espiral de maduración? El alma, al encontrarse con los patrones que aún necesita transformar, siente el llamado a descender una vez más a la tierra, no como castigo, sino como oportunidad. Es en ese momento cuando elige con libertad y lucidez los retos que encontrará. Cayce afirmaba que el alma, al planificar su nueva vida, analiza los aprendizajes pendientes, los vínculos kármicos que debe resolver y las virtudes que desea cultivar. Nada es aleatorio. Cada encuentro, cada pérdida, cada curva del camino se siembra en ese campo vibratorio prenatal. El alma elige, por ejemplo, reencontrarse con alguien con quien tiene una historia inconclusa. Puede ser una relación marcada por el dolor, un padre ausente, un amor interrumpido, un hijo perdido, o puede ser un reencuentro para profundizar en un amor que aún no se ha vivido plenamente. Nuestras conexiones no se borran con la muerte, sino que se reconfiguran a lo largo de nuestras vidas. Como decía Cayce, volvemos para completar lo que el alma aún no ha aprendido. Este proceso implica lo que él llamaba vínculos kármicos, no en el sentido de castigo, sino como acuerdos de crecimiento mutuo. Las almas que ya han caminado juntas deciden, una vez más, estar lado a lado, a veces como madre e hijo, otras como amigos, compañeros o incluso como adversarios que, detrás del conflicto,
esconden una invitación a la curación. Muchos relatan en estados alterados de conciencia, sueños o sesiones terapéuticas profundas, la sensación de que eligieron a sus padres antes de nacer. Puede parecer increíble, especialmente cuando hay heridas familiares profundas. Pero desde el punto de vista del alma, incluso los lazos difíciles encierran un potencial de aprendizaje inestimable. No elegimos por la facilidad, sino por la transformación. También hay una planificación de las condiciones externas, el país en el que naceremos, la época histórica, el entorno social y hasta nuestras características físicas. Todo está orquestado para favorecer ciertos aprendizajes. El alma que necesita desarrollar la paciencia puede nacer en un hogar caótico. La que necesita superar el orgullo puede venir con limitaciones físicas. La que desea aprender la compasión puede encarnarse en una familia marcada por el dolor. Esto no significa que todo esté predestinado. El libre albedrío sigue existiendo. Pero hay una estructura básica, una dirección general, como el guión de una película cuya interpretación depende del actor. Kayse explicaba que la planificación de la reencarnación es como una carta de intenciones. Contiene los temas centrales, pero la forma en que viviremos cada uno de ellos depende de nuestras elecciones diarias. Y aquí es donde el papel de los mentores espirituales se vuelve fundamental. Según Kayse, durante la planificación de la encarnación, el alma no está sola. Está acompañada por seres de luz, conciencias superiores, que actúan como consejeros amorosos. Son ellos quienes presentan opciones, muestran posibles caminos y ayudan al alma a comprender el impacto de sus elecciones futuras. Estos guías no deciden por nosotros, sugieren, muestran escenarios, inspiran y a menudo nos conocen mejor que nosotros mismos. Son conciencias que nos acompañan desde hace vidas y que se comprometen a apoyarnos también en el nuevo viaje que comienza. Durante este proceso, algunas almas también se reúnen entre sí para acordar futuros reencuentros. Como un grupo de viajeros que se prepara para una larga expedición, trazan acuerdos silenciosos. Yo iré primero para recibirte cuando llegues. Seré tu hijo para que aprendas el amor incondicional. Seré quien te confronte para que descubras tu fuerza. Muchas personas que pasan por regresiones o experiencias espirituales relatan haber sentido ese recuerdo, el de un consejo, un círculo, un espacio de luz donde se delinearon sus próximas experiencias. Una sensación de propósito, como si supieran que algo importante les espera en la vida terrenal. Algunas dicen que incluso ante una elección difícil sentían que era la correcta, como si solo estuvieran recordando un antiguo acuerdo. Y hay belleza en ello. Saber que incluso antes de nacer ya estábamos siendo cuidados, que nada de lo que vivimos es un castigo aleatorio, sino parte de un proceso consciente, un proceso en el que el alma, con valentía, decide crecer, aún sabiendo de las pérdidas, del olvido, de la densidad de la materia. Quizás por eso muchas personas relatan una extraña sensación de misión, sin saber cuál es. Una intuición de que han venido para algo más grande, de que esta vida tiene un sentido más profundo, aunque esté oculto tras la rutina, los dolores y las prisas. Según Kayse, esta sensación es real, porque el plano espiritual sigue actuando, incluso cuando olvidamos de dónde venimos, incluso cuando nos perdemos a nosotros mismos. El alma guarda en sí misma el mapa que dibujó antes de nacer y, de vez en cuando, susurra, a través de un sueño, de una coincidencia, de un dolor que nos hace detenernos. Y en esos momentos, algo en nosotros recuerda, yo elegí esto por amor a lo que puedo llegar a ser. Y si hoy tu vida parece confusa, llena de pruebas difíciles, tal vez eso no signifique un error, sino valor. El valor de un alma que aceptó descender una vez más, confiando en que incluso entre las sombras podría reencontrar su luz. Hay momentos, incluso en medio de la vida terrenal, en los que sentimos que no estamos solos. Un silencio diferente llena el aire. Un pensamiento que no parece ser nuestro surge como un susurro gentil. Una presencia invisible que no se explica, pero se siente.
Quizás esto sea solo un atisbo de lo que el alma experimenta en el plano espiritual entre encarnaciones, el encuentro con sus guías. Según Edgar Cayce, después de revisar la vida anterior y antes de regresar a la materia, el alma pasa por un período de orientación. No está suelta en el universo, vagando sin rumbo. Es acogida por conciencias amorosas, guías espirituales, mentores, amigos del alma, que le ofrecen dirección y sabiduría. No juzgan, no ordenan, no imponen, ayudan al alma a ver lo que aún no puede ver por sí misma. Estos encuentros no son raros ni exclusivos, son parte natural del proceso espiritual. Cayce los describía como reuniones en dimensiones superiores, donde el alma, aún en su estado más puro, se encuentra con seres que vibran en frecuencias más elevadas y que comprenden profundamente su viaje a lo largo de los siglos. Imagina estar ante una presencia que te conoce por completo, que conoce tus dolores más antiguos, tus caídas, tus victorias, que te ha visto nacer y morir decenas de veces, que entiende no solo lo que has vivido, sino lo que aún deseas ser. Así son estos guías. No nos miran con ojos de juicio, sino con los ojos de quien ve la luz en nuestra sombra. Cayce enseñaba que cada alma tiene al menos un guía espiritual más cercano, un ser que permanece conectado a su evolución de manera constante. Pero en ciertos momentos se acercan otros guías, maestros que ayudan con lecciones específicas, conciencias conectadas a linajes espirituales o incluso seres queridos que ya han hecho la transición y ahora ofrecen ayuda desde el otro lado. Muchas personas relatan encuentros de este tipo en experiencias cercanas a la muerte. Describen una presencia envuelta en luz que transmite paz instantánea, comprensión sin palabras. A veces, esta presencia toma la forma de alguien conocido. Otras veces, es solo una energía sin rostro, sin nombre, pero que comunica amor puro. Algunos dicen, no era una persona, pero sabía que me conocía mejor que yo mismo. Esa sensación no es una ilusión, es un reencuentro. Durante estos encuentros se produce un intercambio profundo. El alma comparte lo que siente, sus anhelos, sus dudas, y recibe orientación, no en forma de órdenes, sino como visiones, percepciones, símbolos. En muchos relatos, las personas describen que lo entendieron todo de golpe, como si las respuestas llegaran de forma instantánea, pero sin palabras, una sabiduría directa al corazón de la conciencia. También hay momentos en los que el alma se reúne con otras almas compañeras, como en una asamblea de luz, donde se comparten experiencias, se intercambian aprendizajes y se instala un profundo sentimiento de pertenencia. En estas reuniones puede haber alegría, emoción, reencuentros intensos. El alma recuerda que nunca ha estado sola. Imagina por un instante sentarte frente a una conciencia que ya ha superado los retos a los que tú aún te enfrentas. No habla con superioridad, sino con amor. Muestra posibilidades, comparte recuerdos. Y de alguna manera, algo dentro de ti, incluso hoy, en esta vida, siente que ya ha oído esa voz antes, en algún lugar más allá del tiempo. Muchos de los que viven momentos de despertar espiritual relatan sueños vívidos con seres de luz, o sienten, en meditación profunda, la presencia de alguien que les transmite orientación incluso en silencio. Fue como si un pensamiento me fuera susurrado, dicen, como si alguien dijera, sigue adelante, vas por el buen camino. Estos guías no son creaciones de la mente, son conciencias reales con las que el alma mantiene profundos vínculos. Edgar Cayce afirmaba que, a menudo, los guías han sido compañeros de viaje en otras vidas, amigos, maestros, curadores, que ahora habitan planos más sutiles, pero siguen amando y sirviendo. No interfieren directamente, pero nos influyen con gentileza, respetando siempre nuestro libre albedrío. Algunas tradiciones antiguas hablan de ello con diferentes nombres. En Egipto, eran los Ka y los Ba los que acompañaban al alma. En el espiritismo son los mentores y protectores espirituales. En el sufismo son los maestros invisibles que instruyen en silencio. En todos los rincones de la espiritualidad verdadera existe la certeza de que nunca caminamos solos.
Y si alguna vez has sentido un impulso inesperado de valentía, una paz que llegó sin motivo, una respuesta que surgió sin haberla pensado, tal vez haya sido uno de esos toques. Un gesto sutil de un guía que te acompaña, incluso cuando todo parece oscuro. Según Cayce, los guías también ayudan al alma a recordar la misión a la que se ha comprometido. No nos dejan olvidar por completo, incluso cuando la materia pesa, incluso cuando el mundo grita. Plantan pequeñas semillas de recuerdo, un libro que nos conmueve profundamente, una frase escuchada por casualidad, un encuentro que cambia nuestro rumbo. Todo ello puede estar orquestado por esas conciencias que, desde el plano espiritual, siguen guiándonos. Y quizás esa sea la mayor prueba de que no estamos a la deriva, que hay una inteligencia amorosa que cuida, acompaña y sopla esperanza en los momentos más difíciles. Si hoy sientes que te llaman, que hay algo más allá de lo que ven tus ojos, escucha. Puede ser un guía que intenta recordarte tu luz. Puede ser tu alma tocando el borde de la eternidad, donde aún resuenan los encuentros con esos seres de sabiduría. Y si, por un instante, cierras los ojos, tal vez lo sientas, no con los sentidos del cuerpo, sino con el corazón del alma. Una presencia, una paz, una voz sin palabras que dice: continúa, estamos contigo, porque en el espacio entre vidas, y también aquí, nunca hemos estado solos. No siempre comprendemos por qué nacemos donde nacemos, por qué este cuerpo, esta familia, este país, esta historia. A veces, la vida parece injusta desde el primer aliento. Otras veces, sentimos que ciertas conexiones nos acompañan desde siempre, como si ya supiéramos quiénes seríamos incluso antes de ser. Y tal vez lo sabíamos. Según Edgar Cayce, después de revisar la vida anterior y recibir la orientación de los guías espirituales, el alma inicia una de las etapas más delicadas y sagradas del viaje entre encarnaciones: la elección del cuerpo y de la nueva familia. No se trata de una ruleta del destino, sino de una decisión consciente. El alma, con la ayuda de seres superiores, elige el contexto terrenal que más favorecerá su evolución. Y esta elección no se basa en la comodidad, sino en un propósito. Contempla aspectos que a menudo, desde el punto de vista humano, parecen injustos o dolorosos, pero desde el punto de vista del alma, son oportunidades específicas para desarrollar virtudes, sanar viejos patrones o rescatar vínculos kármicos. Elegimos, por ejemplo, nacer en un cuerpo con limitaciones para aprender la humildad, o en una familia fragmentada para desarrollar la compasión y la independencia. A veces, el alma regresa para reencontrar antiguos amores, que ahora vendrán como hijos, hermanos o compañeros. Según Cayce, el espíritu examina cuidadosamente las opciones disponibles. Cada cuerpo trae consigo una combinación energética única. La genética, el temperamento, las inclinaciones, todo ello es tenido en cuenta por el alma en el momento de la elección, porque el cuerpo no es un azar de la biología, es una herramienta espiritual, un instrumento que nos ayudará a tocar la melodía que el alma desea expresar en esta vida. Muchas personas relatan, en experiencias de regresión o sueños vívidos, haber visto o sentido ese momento previo al nacimiento. Describen algo similar a observar desde lejos las vidas de diferentes familias. Se sienten atraídas por ciertos entornos, por ciertas personas, aun sabiendo que allí habría dolor. Era como si supiera que sería difícil, pero que era allí donde tenía que estar, dicen. Este tipo de reconocimiento no es infrecuente. Hay quienes desde niños tienen la extraña sensación de que ya conocían a sus padres antes de nacer, o una conexión inexplicable con un abuelo que murió prematuramente, o un enorme apego por un lugar en el que nunca han estado. Todo ello puede ser un vestigio de ese momento sagrado en el que el alma eligió su nuevo hogar terrenal. La elección de la familia, por lo tanto, no se basa en afinidades superficiales. Se trata de elecciones profundas. Nacemos en el seno de vínculos kármicos que deben trascenderse o profundizarse. A veces, regresamos como hijos de quienes ya fuimos padres. Otras, nacemos junto a almas que nos hirieron profundamente en vidas pasadas,
pero con las que hicimos acuerdos de reconciliación. El alma elige volver a amar donde, un día, fue herida. Y ese es uno de los mayores gestos de valentía espiritual. Según Kayse, en esta etapa de la planificación hay una comprensión profunda de cómo se entrelaza la vida. El alma no solo elige el cuerpo y la familia, sino que también participa en la elección del momento del nacimiento, la ubicación geográfica, la cultura y las condiciones socioeconómicas. Todo con el mismo objetivo: proporcionar las experiencias que más contribuirán a la expansión de la conciencia. Incluso las características físicas tienen su papel. Algunas almas eligen cuerpos con ciertos talentos innatos, una voz afinada, una inteligencia aguda, una sensibilidad poco común, porque pretenden utilizar esos dones para servir. Otras eligen limitaciones físicas como forma de acelerar el desarrollo de virtudes como la paciencia, la empatía o la superación. Las personas muy intuitivas a menudo hablan de un saber que llevan consigo desde pequeños, una sensación de que han venido con una misión. Aunque no sepan cuál es, sienten que hay algo importante que hacer, y lo hay de hecho, porque ese sentimiento es un eco del recuerdo de la planificación. El alma lo sabe, incluso cuando el ego lo olvida. Curiosamente, también elegimos olvidar. El velo del olvido es parte del acuerdo. Al nacer no recordamos nada, ni la planificación, ni las vidas anteriores. Y esto, por cruel que parezca, es un regalo, porque nos permite vivir con verdadera libertad. Si supiéramos de antemano todos los detalles del viaje, tal vez no nos entregaríamos de verdad. El olvido nos devuelve la elección, la entrega, la experiencia plena, pero aún así, fragmentos de recuerdos nos visitan, un olor que despierta algo antiguo, un lugar que hace llorar al corazón sin saber por qué, un encuentro que enciende el pecho. Todo eso son señales, pequeños recordatorios de que nada fue por casualidad, ni el cuerpo, ni la casa, ni los padres, ni tú. Muchos dicen, nací en la familia equivocada, pero ¿y si en el nivel del alma hubiera sido la elección correcta, la más sabia, la más valiente, la que permitiría las transformaciones que viniste a realizar? Según Kayse, el verdadero propósito de la encarnación no es la perfección, sino el despertar. Y ese despertar comienza a menudo en el lugar más inesperado, en la casa donde crecimos, en el cuerpo que ocupamos, en los dolores que heredamos. Quizás hoy mires tu historia con dolor, confusión, arrepentimiento, pero ¿y si por un instante pudieras mirarla con los ojos del alma? ¿Y si supieras que fuiste tú mismo quien eligió este camino, confiando en que tendrías la fuerza para recorrerlo? Nada en ti es un error. Ninguna parte de ti es un error del destino. Cada célula, cada rasgo, cada vínculo tiene un significado, y ese significado, aunque esté oculto, te llama a vivir con más conciencia. El alma no vino al mundo para sufrir, vino para recordar, y tal vez al comprender la sabiduría que envolvió la elección de tu cuerpo y tu familia, algo en ti comience a sanar, no por arte de magia, sino por reconocimiento. Porque cuando entendemos el origen, comenzamos a caminar con más ligereza, y lo que antes parecía un castigo, se revela como un camino. Hay algo profundamente misterioso en el instante del nacimiento. El primer llanto, la primera respiración, el cuerpo aún desconocido, el peso de la materia imponiéndose sobre la ligereza del alma. Para quien está fuera, es solo el comienzo de una nueva vida, pero para el alma, ese momento es el cierre de un ciclo en el plano espiritual y el comienzo de una travesía densa, sagrada y llena de olvido. Edgar Cayce describía el nacimiento como un retorno temporal a la ilusión de la separación. Para él, el alma no se crea al nacer, sino que solo se viste con un nuevo traje. Se sumerge en la carne como un buceador que se prepara para descender a las profundidades de un océano desconocido, donde la presión es intensa, el silencio es espeso y la visibilidad limitada. Y aún así va, por amor al aprendizaje. La transición a la nueva vida comienza antes del parto físico. Cayce afirmaba que el alma se acerca gradualmente al cuerpo en desarrollo en el útero materno. Durante los primeros meses observa.
Luego comienza a experimentar los primeros vínculos con el cuerpo, con las emociones de la madre, con el entorno. No está plenamente encarnada, pero ya siente, ya absorbe, ya se entrelaza con su nuevo destino. Es un proceso delicado y profundamente simbólico, porque el alma sabe que, al atravesar el velo, olvidará temporalmente todo lo que ha vivido antes. Olvidará las vidas pasadas, los encuentros con los guías, la planificación hecha con tanta intención. Olvidará incluso que es alma. Este olvido, según Kayse, es parte del proyecto. Es el velo necesario para que la experiencia terrenal sea genuina. El alma necesita perderse para poder reencontrarse. Necesita caminar en la oscuridad para elegir encender su propia luz. Por paradójico que parezca, el olvido es un acto de libertad, pero incluso olvidando, el alma no lo pierde todo. Lleva consigo impresiones profundas, recuerdos sutiles que se manifiestan como tendencias, miedos inexplicables, dones naturales, afinidades. Es como si, en lo más profundo del ser, existiera una biblioteca silenciosa donde se guardan los ecos de lo que se ha vivido antes. Y de vez en cuando esas páginas se abren, incluso sin que la mente racional se dé cuenta. Muchas personas relatan, desde la infancia, una sensación de misión, una inquietud con el mundo, un llanto inexplicable, un deseo de volver a casa, sin saber siquiera dónde está ese lugar. Kayse decía que esta nostalgia espiritual es común en las almas más antiguas. Es como si, al encarnarse, llevaran consigo un vago recuerdo de un plano donde todo era más ligero, más verdadero, más completo. Durante la infancia el alma aún está más cerca del plano espiritual. Los niños hablan solos, describen presencias, recuerdan cosas que nadie les ha contado. No es imaginación. Es un vestigio de la conexión espiritual aún fresca. Kayse mencionaba que hasta los 7 años el alma mantiene un vínculo más directo con las dimensiones superiores. Por eso muchos niños tienen amigos invisibles, que en realidad pueden ser guías espirituales, recuerdos de vidas pasadas o incluso almas que forman parte de su grupo kármico. Algunos niños hablan de lugares que nunca han visitado, cuentan historias con detalles históricos, demuestran talentos precoces que parecen venir de algún lugar. Y todo esto, para Kayse, son manifestaciones del plano anterior a la encarnación que se expresan a través de la nueva vida. El alma, aunque vista de nuevo, todavía recuerda quién es. Con el paso de los años, este recuerdo se va borrando. La presión del mundo, la educación, el dolor, la adaptación a la densidad de la materia, todo contribuye a que el velo se espese, pero no todo se pierde. El alma encuentra formas de manifestarse, en sueños simbólicos, en intuiciones repentinas, en encuentros marcantes, en crisis existenciales que nos obligan a detenernos y mirar hacia adentro. Y también hay momentos en los que la vida parece salirse del guión, cuando ocurre algo y todo cambia. Una pérdida, una enfermedad, un amor intenso, un cambio radical. Son puntos de inflexión que a menudo se han previsto en la planificación espiritual. Momentos clave que tienen el poder de reconectarnos con la misión olvidada. Aunque no recordemos conscientemente el plan que trazamos antes de nacer, este sigue funcionando, como un río subterráneo que sigue fluyendo, silencioso, pero presente. Y es por eso que ciertas experiencias nos tocan tan profundamente, como si algo dentro de nosotros dijera, esto es importante, presta atención. Algunas personas sienten desde muy temprano que sus vidas tienen un significado mayor. Otras solo despiertan más tarde, después de atravesar el desierto del dolor. Pero, en algún momento, todas las almas que están preparadas comienzan a recordar, no la historia completa, sino una vibración, una llamada, una verdad que no se puede explicar, solo sentir. Según Kayse, incluso cuando nos sentimos perdidos, estamos siendo guiados. Los guías espirituales siguen a nuestro lado. Las decisiones tomadas antes de nacer siguen vibrando dentro de nosotros, y cada día se nos invita a alinear nuestra vida con ese plan superior, no por imposición, sino por resonancia. Y si hoy sientes que algo en ti aún no ha despertado,
Tal vez sea solo el alma preparándose para recordar, porque el nacimiento no es el comienzo de todo, es la continuación de un largo viaje, y cada paso que das ahora ya fue, en algún nivel, intencionado antes de tu primer llanto. Y si sientes que llevas un vacío desde que llegaste aquí, tal vez sea solo la nostalgia de la parte de ti que aún lo sabe, que aún recuerda, que aún escucha los susurros del cielo, incluso bajo el peso de la materia. En el fondo, toda alma quiere volver a casa, pero antes, elige bajar, elige olvidar, elige vivir y poco a poco reencontrar su luz. Porque, como decía Kaise, nacemos para aprender a amar, y morir es solo recordar eso. Hay algo profundamente sereno en saber que la vida no comienza en la cuna, ni termina en la tumba. Quizás, en algún momento de tu viaje, hayas sentido una nostalgia que no sabías de dónde venía, una llamada sutil, una inquietud que ningún logro ha podido calmar, una extraña sensación de estar aquí, pero de pertenecer a otro lugar. ¿Y si eso no es debilidad ni delirio? ¿Y si es el alma tratando de recordar? Según Edgar Cayce, el alma es eterna. No se crea cuando nacemos, ni desaparece cuando morimos. Solo se transforma, desciende, vive, aprende, regresa y luego se sumerge de nuevo, cada vez más consciente de sí misma. Como las olas que tocan la arena, retroceden y regresan, siempre más profundas, siempre más sabias. La vida entre encarnaciones, ese espacio sagrado e invisible que hoy recorremos juntos, no es un intervalo muerto, es un tiempo vivo. Un tiempo en el que el alma se cura, elige, encuentra a sus guías, revisa sus compromisos, fortalece su misión. Es el tiempo del silencio fértil, del amor que observa, de la luz que susurra. Eres más de lo que recuerdas. Y si entendemos esto, si dejamos que esta verdad toque lo más íntimo de nuestro ser, todo cambia. Los dolores cobran sentido, las pérdidas revelan reencuentros futuros, las limitaciones se transforman en instrumentos. E incluso el vacío, ese que nos visita en las noches largas y solitarias, pasa a ser reconocido como el espacio donde el alma aún está buscando reconocerse a sí misma. Nada es casualidad, ningún vínculo, ningún talento, ningún dolor. Quizás hayas sentido una llamada últimamente, un deseo de vivir de otra manera, de buscar sentido, de volver hacia adentro, de escuchar lo que el mundo ha silenciado. Eso es señal de que el alma está despertando, de que el ciclo se está cumpliendo, de que un nuevo ciclo quiere comenzar. El viaje del alma está hecho de giros, pero cada giro es un escalón, un despliegue de la conciencia, un reencuentro con la chispa divina que habita en cada uno de nosotros. Como decía Cayce, el alma, al reencarnarse, busca ser más consciente de su verdadero origen espiritual. Y si todo lo que has vivido hasta ahora, incluso lo que te ha dolido, fuera parte de ese despertar, no estás solo, nunca lo has estado. Hay seres de luz que caminan a tu lado, hay lazos invisibles que sostienen tu travesía, y hay una sabiduría silenciosa que guía tus pasos, incluso cuando tropiezas. Quizás ahora sea el momento de respirar de otra manera, de vivir con más intención, de recordar que, aunque lo hayas olvidado, tu alma lleva dentro un mapa, y ese mapa siempre apunta hacia casa. Así que, si sientes que estás listo para mirar tu vida con otros ojos, con los ojos del alma, este canal es un espacio hecho para eso. Aquí, tu sensibilidad es bienvenida, tu búsqueda es sagrada, tu nostalgia tiene nombre. Cultiva tu alma, reencuentra tu chispa, camina con amabilidad, y si algo dentro de ti ha sido tocado por este vídeo, suscríbete al canal. Aquí, cada palabra es un gesto de bienvenida, cada historia, un puente entre lo visible y lo invisible, porque al final toda alma cansada, algún día, vuelve a casa, y tal vez, solo tal vez, este vídeo sea un recuerdo de ello.